Su esposo la abandonó sola en el hospital durante el parto. Mientras ella gritaba de dolor, él planeaba su boda con otra mujer. Lo que Ricardo no sabía era que acababa de traicionar a la heredera de $10.000 millones por una falsa millonaria quebrada. El dolor atravesó el vientre de Elena como un rayo, despertándola de un sueño profundo. Eran las 3 de la madrugada y las contracciones habían comenzado con una intensidad que la dejó sin aliento. Con una mano temblorosa, extendió el brazo hacia el lado derecho de la cama, buscando despertar a Ricardo. Sus dedos solo encontraron sábanas frías y vacías. «¿Ricardo?», murmuró confundida, parpadeando en la oscuridad. Una nueva contracción la atravesó, más intensa que la anterior, arrancándole un gemido involuntario que resonó en la habitación silenciosa de su apartamento en el exclusivo Polanco. Con movimientos torpes debido al dolor, Elena logró encender la lámpara de noche. La luz dorada confirmó sus temores. Estaba completamente sola. El bebé que había estado esperando durante 9 meses finalmente había decidido hacer su llegada al mundo, y su esposo simplemente no estaba. Sus manos temblaron mientras buscaba el teléfono en la mesa de noche. Marcó el número de Ricardo y después de varios tonos que parecieron eternos, una voz femenina joven contestó. «Bueno». El tono era dulce, íntimo, como si estuviera acostumbrada a contestar ese teléfono. Elena se quedó paralizada por un momento. «Disculpe, ¿busco a Ricardo Vega? ¿Quién habla?». La voz sonaba ligeramente irritada por la interrupción. «Soy Elena, su esposa». Un silencio incómodo siguió. Elena pudo escuchar murmullos urgentes de fondo, una discusión susurrada, el sonido de alguien moviéndose rápidamente. Finalmente, la voz familiar de Ricardo. «¿Elena? ¿Qué pasa? Son las 3 de la mañana. Ricardo, el bebé, está llegando. Las contracciones están muy seguidas», jadeó aferrándose al teléfono como si fuera su último salvavidas. «Ah, bueno, llama a una ambulancia, yo no puedo ir ahora». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Cómo que no puedes? Soy tu esposa, estoy dando a luz a tu hijo». «Elena, no seas dramática. Miles de mujeres han tenido bebés sin que sus esposos estén presentes. Además, estoy en medio de algo muy importante que va a cambiar nuestras vidas». «¿Más importante que el nacimiento de tu hijo?». La voz de Elena se quebró entre el dolor físico y la incredulidad total. Escuchó risas femeninas de fondo, el sonido de copas chocando, música suave. De repente, la voz de la mujer que había contestado el teléfono se escuchó más cerca. «Ricardito, mi amor, dile que se apure. Tenemos que hablar con mi papá temprano sobre los planes de boda». Elena sintió que el mundo se desplomaba. «¿Planes de boda? ¿Ricardo?». Su voz salió como un susurro estrangulado. «¿Escuché bien? ¿Planes de boda?». Un silencio tenso siguió. Elena pudo escuchar a Ricardo alejándose del teléfono, murmurando algo que no pudo distinguir. «Elena, mira, las cosas han cambiado. Conocí a Sofía hace unos meses. Sofía Mendoza, hija del empresario hotelero Aurelio Mendoza. ¿Y eso qué tiene que ver con planes de boda?». Elena preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Bueno, ella y yo vamos a casarnos. Su padre está dispuesto a hacerme socio de su imperio hotelero, pero solo si me caso con ella. Es una oportunidad única, Elena». Las palabras golpearon a Elena como martillazos. «¿Te vas a casar? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Por eso necesito tiempo para resolver esto correctamente. El divorcio, los papeles, todo tiene que hacerse bien para que no afecte el negocio con los Mendoza». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Su esposo estaba planeando divorciarse de ella para casarse con una heredera millonaria, y se lo estaba diciendo mientras ella estaba en trabajo de parto. «Ricardo, estoy dando a luz a tu hijo ahora. Me estás diciendo que prefieres planear tu boda con otra mujer. No es que prefiera, es que esto es una oportunidad que no puedo dejar pasar.
Sofía es impaciente, quiere que nos casemos pronto. Si no aprovecho ahora, su padre podría buscar otro candidato para ella. En ese momento, una contracción particularmente intensa golpeó a Elena, haciéndola gritar de dolor. ¿Qué fue eso?, preguntó Ricardo por primera vez, mostrando algo parecido a la preocupación. Son las contracciones, Ricardo. Tu hijo está naciendo mientras tú planeas tu nueva boda. Mira, Elena, llama a tu hermana Carmen. Yo tengo que quedarme aquí. Sofía ya habló con su padre y mañana temprano vamos a firmar los contratos prenupciales. No puedo irme ahora. ¿Contratos prenupciales? ¿Ya llegaron a ese punto? Sí, tenemos que casarnos en unas semanas. El negocio no puede esperar más. La línea se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono, procesando lentamente la magnitud de la traición. Su esposo no solo la había abandonado durante el trabajo de parto, sino que se iba a casar con otra mujer en unas semanas. Una nueva contracción la golpeó con tal fuerza que tuvo que agarrarse de la cabecera para no caer. Con manos temblorosas y lágrimas corriendo por sus mejillas, marcó el número de emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy en trabajo de parto. Necesito una ambulancia, Elena logró decir entre sollozos y contracciones. Y creo que también necesito un abogado. La operadora hizo una pausa. Señora, ¿está usted en peligro físico? No. Bueno, sí. Mi esposo me abandonó para irse a casar con otra mujer. Estoy sola y el bebé está llegando. La ambulancia está en camino. ¿Hay alguien más que pueda acompañarla? Elena miró alrededor de su apartamento vacío. No, estoy completamente sola. La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos, una mujer mayor con ojos bondadosos y un joven que parecía recién graduado, inmediatamente notaron el estado emocional de Elena, además del físico. ¿Su esposo viene con nosotros?, preguntó la paramédica mientras preparaban la camilla. Elena dudó, sintiendo vergüenza. Está ocupado con otros asuntos, muy importantes, según él. La mujer intercambió una mirada significativa con su compañero. Sus labios se fruncieron ligeramente en una expresión de desaprobación que había perfeccionado después de ver demasiados casos similares. ¿Otros asuntos más importantes que el nacimiento de su hijo?, preguntó el paramédico joven, claramente indignado. Aparentemente sí, respondió Elena con una sonrisa amarga. Durante el trayecto al Hospital Ángeles, Elena cerró los ojos y trató de procesar lo que había pasado. En el transcurso de una llamada telefónica, había perdido a su esposo, su matrimonio y aparentemente su futuro. Pero algo dentro de ella, algo que había mantenido dormido durante años, comenzó a despertar. Al llegar al hospital, Elena fue trasladada inmediatamente a la sala de maternidad. Las enfermeras, acostumbradas a todo tipo de situaciones familiares, comenzaron los preparativos con eficiencia profesional. ¿Nombre completo?, preguntó la enfermera jefe, una mujer robusta de unos 50 años con una sonrisa cálida, pero ojos que habían visto demasiado. Elena Morales Santander, respondió, evitando deliberadamente usar el apellido de casada. La enfermera notó la omisión, pero no comentó nada. ¿El papá del bebé viene en camino? Elena sintió una punzada de dolor que no tenía nada que ver con las contracciones. No, está ocupado planeando su próxima boda. Las cejas de la enfermera se alzaron ligeramente. Disculpe, mi esposo me acaba de informar que se va a casar con otra mujer en unas semanas. Aparentemente, eso es más importante que el nacimiento de su hijo. La enfermera hizo una pausa en lo que estaba escribiendo. Sus labios se apretaron en una línea fina de desaprobación. ¿Me está diciendo que la abandonó durante el trabajo de parto para estar con otra mujer? Exactamente. Hijo de... La enfermera se detuvo, recordando su profesionalismo. Disculpe, señora, pero en 30 años de carrera he visto muchas cosas terribles y esto está entre las peores, completó Elena. Definitivamente.
Las siguientes horas fueron una nebulosa de dolor físico que palidecía comparado con el dolor emocional. Elena se encontró rodeada de extraños que mostraban más compasión y preocupación genuina por ella que su propio marido. El doctor Hernández, su ginecólogo de confianza, llegó una hora después. Era un hombre distinguido de 60 años, con una reputación impecable y una manera tranquilizadora de hablar. Elena, todo se ve perfecto. El bebé está en posición ideal. Calculo que nacerá en las próximas 2 horas, informó tras examinarla, pero notó inmediatamente su estado emocional. ¿Está todo bien? Se ve muy angustiada. Doctor, mi esposo me acaba de decir que se va a casar con otra mujer. Me abandonó durante el trabajo de parto para planear su boda. El doctor se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Luego su expresión se endureció de una manera que Elena nunca había visto. ¿Me está diciendo que su esposo la abandonó durante el nacimiento de su hijo para estar con otra mujer? Sí, doctor. En 40 años de profesión, he visto la naturaleza humana en sus mejores y peores momentos. Pero esto se detuvo, claramente luchando con su profesionalismo. Esto es despreciable. Con el paso de las horas, la noticia se extendió discretamente entre el personal del hospital. Elena podía ver las miradas de indignación, los murmullos de desaprobación, los gestos de apoyo extra que le daban las enfermeras. Cuando llegó el momento final del parto, Elena se encontró rodeada no solo del equipo médico necesario, sino de varias enfermeras adicionales que habían venido a apoyarla. «¡Un empujón más, Elena! ¡Ya casi está aquí!», gritó el doctor Hernández. Elena reunió todas sus fuerzas restantes. En ese momento crucial no pensó en Ricardo ni en su traición, solo en traer a su hijo al mundo de manera segura. «¡Es un varón hermoso!», exclamó el doctor, levantando al bebé que lloraba con fuerza. La sala de parto estalló en aplausos espontáneos del personal médico. Elena había dado a luz no solo a su hijo, sino que había demostrado una fortaleza que inspiró a todos los presentes. «Es perfecto», murmuró Elena mientras las enfermeras limpiaban al bebé y se lo ponían en el pecho. «Absolutamente perfecto». «¿Nombre del bebé?», preguntó la enfermera jefe para completar los papeles. «Diego Morales», respondió Elena sin dudar, omitiendo completamente el apellido paterno. «¿No llevará el apellido del padre?», preguntó la enfermera suavemente. Elena miró a su hijo recién nacido, luego alzó la vista con una determinación que no había sentido en años. Su padre eligió otra familia. «Diego solo tendrá mi apellido». Horas más tarde, mientras Elena descansaba con Diego en brazos, decidió hacer una llamada que había estado posponiendo durante 5 años. Buscó en su teléfono el contacto del licenciado Ramírez, el único abogado que conocía el secreto que había guardado celosamente desde su juventud. Elena no era la simple ama de casa que Ricardo creía. Era la única heredera de Alejandro Morales Santander, el magnate minero que había fallecido cuando ella tenía 18 años, dejándole una fortuna valorada en $10.000 millones. Había mantenido la herencia en fideicomiso, viviendo modestamente, esperando encontrar un amor verdadero que la amara por quien era, no por su dinero. Había creído encontrar ese amor en Ricardo. Se había equivocado terriblemente. Con manos firmes a pesar del cansancio, escribió un mensaje que cambiaría todo. «Licenciado Ramírez, Ricardo me abandonó durante el parto de nuestro hijo para casarse con Sofía Mendoza en unas semanas. Ha activado la cláusula de traición conyugal del fideicomiso. Necesito que inicie inmediatamente los procedimientos de divorcio y liberación de fondos. Es hora de que sepa exactamente qué perdió cuando eligió $10.000 millones falsos sobre $10.000 millones reales. También necesito que investigue a fondo a los Mendoza. Tengo la sensación de que su imperio no es tan sólido como aparenta». Envió el mensaje a las 4 de la madrugada. Ricardo había cometido el error más costoso de su vida.
Había abandonado a la mujer más rica del país para casarse con una heredera cuya fortuna era una fracción de lo que Elena realmente poseía. Y lo peor de todo, acababa de darle a Elena la motivación perfecta para usar todo su poder y riqueza en su contra. El juego había comenzado y Ricardo ni siquiera sabía que estaba jugando. La respuesta del licenciado Ramírez llegó apenas 30 minutos después del mensaje de Elena. Era evidente que el hombre había estado esperando esta llamada durante años. Señora Morales, lamento profundamente las circunstancias, pero debo admitir que me alegra que finalmente haya decidido reclamar lo que legítimamente le pertenece. Estaré en el hospital en 2 horas. Elena miró a Diego dormido en sus brazos. Su hijo acababa de nacer en un mundo donde su madre era una de las mujeres más ricas del continente, aunque él aún no lo sabía. La ironía era cruel. Ricardo había abandonado una fortuna real para perseguir una ilusión. 2 horas después, Elena escuchó unos golpes suaves en la puerta de su habitación. El licenciado Ramírez entró discretamente. Un hombre distinguido de 70 años, con cabello plateado y ojos que habían visto demasiados secretos familiares. «Elena, querida», dijo suavemente, acercándose a la cama. «Primero, mis felicitaciones por el nacimiento de Diego. Segundo, lamento mucho que hayamos llegado a este punto». «Gracias, licenciado. ¿Trajo los papeles?» «Todo está aquí», respondió, colocando un maletín de cuero sobre la mesa auxiliar. «Pero antes de proceder, necesito que me cuente exactamente qué pasó anoche». Elena relató toda la historia. La llamada telefónica, el abandono, los planes de boda de Ricardo con Sofía Mendoza, los contratos prenupciales. Con cada detalle, la expresión del abogado se endurecía más. «¿Planes de boda en unas semanas?», preguntó cuando Elena terminó. «Eso dijo, que tenían que casarse pronto, porque el padre de Sofía podría buscar otro candidato». El licenciado Ramírez se quitó los anteojos y los limpió lentamente, un gesto que Elena recordaba de su juventud cuando él le daba malas noticias. «Elena, hay algo que necesitas saber sobre los Mendoza». «¿Qué cosa?» «He estado investigándolos discretamente durante meses, desde que supe que Ricardo había comenzado a frecuentar círculos sociales más elevados. El imperio hotelero de Aurelio Mendoza está en serios problemas financieros». Elena se incorporó ligeramente en la cama sin despertar a Diego. «¿Qué tipo de problemas?» «Deudas monumentales. 3 de sus hoteles más importantes están en proceso de embargo. Necesita urgentemente un socio capitalista que inyecte dinero fresco al negocio». La revelación golpeó a Elena como un rayo. «¿Me está diciendo que Ricardo no está persiguiendo una oportunidad, sino que está siendo usado como salvavidas financiero?» «Exactamente. Y lo peor es que probablemente ni siquiera lo sabe. Los Mendoza son expertos en crear la ilusión de riqueza mientras buscan desesperadamente a alguien que los rescate». Elena sintió una mezcla de ira y lástima hacia Ricardo. «Pero ¿cómo pueden pensar que Ricardo tiene tanto dinero?» Ahí es donde entra lo interesante. El abogado abrió una carpeta y sacó varios documentos. «He estado monitoreando las actividades financieras de Ricardo desde que usted se casó. En los últimos 6 meses ha estado gastando mucho más de lo que gana. ¿De dónde está sacando el dinero? Préstamos, muchos préstamos. Ha hipotecado el apartamento donde viven, ha pedido adelantos de sueldo, incluso ha empeñado algunas joyas que usted heredó de su abuela». Elena sintió que la sangre le hervía. «¿Empeñó las joyas de mi abuela? Me temo que sí. Todo para mantener una fachada de riqueza que impresionara a los Mendoza». En ese momento, Diego se despertó y comenzó a llorar suavemente. Elena lo acunó instintivamente, pero su mente estaba procesando rápidamente la información. «Licenciado, ¿qué pasará cuando los Mendoza descubran que Ricardo no tiene dinero real? Lo abandonarán inmediatamente. Pero para entonces, él ya habrá destruido su matrimonio con usted y perdido acceso a la verdadera fortuna».
¿Y nosotros? El abogado sonrió por primera vez desde que había llegado. Nosotros estaremos en una posición muy interesante. Elena alimentó a Diego mientras el licenciado Ramírez le explicaba la situación legal. El fideicomiso que su padre había establecido era una obra maestra de planificación financiera. Elena había tenido acceso limitado a los fondos durante su matrimonio, pero la cláusula de traición conyugal cambiaba todo. ¿Cuánto dinero estaremos hablando exactamente?, preguntó Elena, aunque conocía la respuesta. Con las inversiones de los últimos años, el fideicomiso ahora vale aproximadamente 12.000 millones de dólares. Elena sintió un vértigo que no tenía nada que ver con el parto. ¿12.000 millones? Su padre era un genio de los negocios, Elena, y yo he sido un administrador muy cuidadoso. Las minas siguen produciendo, las inversiones han crecido exponencialmente. ¿Y ahora tengo acceso completo? En cuanto firme estos papeles iniciando el divorcio por abandono y traición conyugal, sí. Elena miró a Diego, quien la observaba con esos ojos grandes e inocentes que acababan de llegar al mundo. Su hijo nunca conocería la pobreza, nunca sentiría la desesperación que ella había fingido durante 5 años. ¿Qué pasa con Ricardo? ¿Se enterará inmediatamente? Esa es su decisión. ¿Podemos proceder discretamente o qué? El abogado sonrió con una expresión que Elena recordaba de cuando era pequeña y él estaba planeando una maniobra legal particularmente brillante. ¿O podemos dejar que se case con Sofía Mendoza y luego revelar la verdad? Imagínese la expresión de los Mendoza cuando descubran que no solo Ricardo no tiene dinero, sino que acaba de perder acceso a 12.000 millones de dólares. Elena consideró la propuesta. Había algo poéticamente justo en dejar que Ricardo cometiera completamente su error antes de revelar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mis contactos, la boda está planeada para dentro de 3 semanas. Una ceremonia íntima pero elegante en la casa de los Mendoza. ¿3 semanas? Sí, aparentemente Aurelio Mendoza está presionando para acelerar el proceso. Sus acreedores están perdiendo la paciencia. Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Licenciado, proceda discretamente con el divorcio, pero no revelemos nada hasta después de la boda. ¿Está segura? Eso significa que Ricardo se casará con Sofía, creyendo que está haciendo el negocio de su vida. Exactamente. Y cuando descubra la verdad, será demasiado tarde para rectificar. El abogado asintió con aprobación. Muy bien, pero necesitamos prepararnos para lo que viene después. Una vez que se revele su verdadera situación financiera, habrá mucha atención mediática. ¿Qué tipo de atención? Elena, usted está a punto de convertirse en una de las mujeres más poderosas de Latinoamérica. Los medios van a querer saber todo sobre la heredera secreta que fue abandonada durante el parto. La perspectiva era intimidante, pero Elena sintió algo que no había experimentado en años. Poder real. No solo el poder del dinero, sino el poder de controlar su propio destino. ¿Qué necesito hacer ahora? Firme estos papeles, después descanse y recupérese. Yo me encargaré del resto. Elena firmó los documentos con mano firme, cada firma sellando el destino de Ricardo. Cuando terminó, el licenciado Ramírez guardó los papeles con reverencia. Elena, hay una cosa más. ¿Qué? Los Mendoza no son las únicas personas que han estado investigando la situación financiera de Ricardo. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Tengo información de que algunos prestamistas menos legítimos están empezando a impacientarse con sus pagos atrasados. Prestamistas ilegales. Me temo que sí. Ricardo ha estado jugando un juego muy peligroso. No solo está a punto de perder una fortuna de 12.000 millones, sino que también puede estar en peligro físico real. Elena miró a Diego, quien dormía pacíficamente en sus brazos. Su hijo tendría que crecer sabiendo que su padre había elegido la codicia sobre la familia y que esa elección casi le había costado todo.
¿Qué recomienda que haga? Por ahora, nada. Manténgase segura, manténgase callada y deje que Ricardo cave su propia tumba. Pero prepárese para actuar rápidamente cuando llegue el momento. Después de que el licenciado Ramírez se fue, Elena se quedó sola con Diego y con el peso de lo que acababa de poner en movimiento. En unas pocas horas, había pasado de ser una esposa abandonada a ser una de las mujeres más ricas del continente. Pero más que el dinero, lo que sentía era justicia. Ricardo había elegido traicionarla en el momento más vulnerable de su vida. Ahora enfrentaría las consecuencias de esa elección. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Ricardo. Elena, espero que todo haya salido bien con el bebé. Estoy muy ocupado con los preparativos de la boda. Probablemente no pueda visitarte hasta después de la luna de miel. Sofía quiere ir a Europa. Espero que entiendas. Elena leyó el mensaje 2 veces, sorprendida por la capacidad de Ricardo de ser aún más cruel de lo que había imaginado. No solo no vendría a conocer a su hijo, sino que se iba de luna de miel inmediatamente después de la boda. Escribió una respuesta que sería su última comunicación como esposa. Ricardo, entiendo perfectamente. Disfruta tu luna de miel. Cuando regreses, tendremos mucho de qué hablar. Envió el mensaje y luego bloqueó su número. 3 semanas después, Elena estaría lista para mostrarle a Ricardo exactamente cuánto había perdido cuando eligió 10.000 millones falsos sobre 12.000 millones reales. Y para entonces, sería demasiado tarde para que él hiciera cualquier cosa al respecto. El juego había comenzado y Elena acababa de hacer su primer movimiento magistral. Las 3 semanas pasaron como un torbellino silencioso para Elena. Desde la comodidad de su nueva penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, había observado a distancia cómo Ricardo destruía metódicamente su vida sin saberlo. El licenciado Ramírez llegaba cada mañana con informes detallados. Ricardo había vendido su auto. Había liquidado sus escasas inversiones, incluso había pedido prestado dinero a antiguos compañeros de universidad. Todo para mantener la ilusión de ser un hombre próspero ante los Mendoza. Las invitaciones de boda ya salieron, informó el abogado mientras revisaba sus documentos. Una ceremonia íntima para 200 personas en los jardines de la mansión Mendoza. Elena, que mecía suavemente a Diego en sus brazos, sintió una punzada de algo que no era exactamente dolor. Durante 5 años había soñado con renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia hermosa. Ahora Ricardo tendría esa ceremonia con otra mujer. ¿Ha preguntado por mí?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Ni una sola vez. Según nuestros informantes, le dijo a los invitados que usted era una ex que no pudo superar la separación. La mentira era tan cruel que Elena tuvo que respirar profundamente para no reaccionar. No solo la había abandonado, sino que ahora reescribía su historia juntos para convertirla en la villana de su propia vida. Y Sofía, completamente enamorada por lo que parece, cree que encontró al hombre perfecto que la salvará del fracaso empresarial de su padre. ¿Ella sabe sobre los problemas financieros de su familia? No completamente. Aurelio le ha ocultado lo peor de la situación. Ella piensa que necesitan un socio, no un salvador. Con el paso de los días, Elena había establecido una nueva rutina. Las mañanas las dedicaba a Diego, las tardes a reunirse con el equipo de abogados y asesores financieros que estaban preparando su nueva vida como una de las mujeres más poderosas del continente. Señora Morales, le dijo Patricia Vázquez, su nueva asesora de imagen, una mujer elegante de 40 años con una reputación impecable en círculos de alta sociedad. Una vez que se revele su identidad real, todo cambiará. Necesitamos estar preparadas. ¿Qué tipo de cambios? Medios de comunicación, solicitudes de entrevistas, invitaciones a eventos sociales, propuestas de matrimonio. Elena se rió por primera vez en semanas.
¿Propuestas de matrimonio? Señora, usted está a punto de convertirse en la soltera más codiciada de Latinoamérica. Una mujer joven, hermosa, con un bebé adorable y 12.000 millones de dólares. La perspectiva era abrumadora, pero Elena sentía que finalmente estaba despertando de un sueño de 5 años. Durante su matrimonio con Ricardo, había vivido como una versión disminuida de sí misma. Ahora estaba recordando quién era realmente. El día de la boda llegó con un sol radiante y una brisa perfecta. Elena se había posicionado discretamente con sus asesores en un edificio cercano a la mansión Mendoza, desde donde podían observar las celebraciones con binoculares de largo alcance. «Los invitados están llegando», reportó el licenciado Ramírez, quien parecía estar disfrutando el drama más de lo que su profesionalismo debería permitir. Elena podía ver las limusinas llegando, los invitados elegantemente vestidos, las flores exquisitas decorando los jardines. Era exactamente el tipo de boda que ella había soñado tener algún día. «Ahí está Ricardo», murmuró Patricia, pasándole los binoculares. Elena observó a su esposo, pronto ex esposo, caminando nerviosamente cerca del altar improvisado. Llevaba un smoking que probablemente había costado más de lo que ganaba en un mes, y su sonrisa parecía tensa incluso desde la distancia. «Se ve nervioso», comentó Elena. «Debería estarlo», respondió el licenciado Ramírez. «Mis contactos me informaron que ayer tuvo una reunión muy desagradable con algunos de sus acreedores menos formales». «¿Qué tipo de reunión?» «El tipo que deja moretones que un maquillista talentoso puede cubrir». Elena sintió una punzada de preocupación involuntaria. A pesar de todo lo que Ricardo le había hecho, no quería que estuviera en peligro físico. «¿Estás seguro que está bien?» «Por ahora, sí. Pero necesita que esta boda funcione, o sus problemas van a empeorar significativamente». Media hora después, la música comenzó y Sofía Mendoza apareció en el jardín. Elena tuvo que admitir que la mujer era hermosa, alta, elegante, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el apartamento donde Elena había vivido con Ricardo. «Es hermosa», Elena murmuró, sintiendo una punzada de algo parecido a los celos. «Y está a punto de casarse con un hombre que la va a arruinar financieramente», añadió Patricia con pragmatismo brutal. La ceremonia fue perfecta. Elena observó cómo Ricardo decía sus votos con una sonrisa que parecía genuina, cómo Sofía lloraba de alegría, cómo Aurelio Mendoza parecía finalmente relajado después de meses de estrés financiero. «¿Cuándo revelamos la verdad?», preguntó Elena cuando los novios se besaron y los invitados aplaudieron. «Paciencia», respondió el licenciado Ramírez. «Dejemos que disfruten la recepción. La caída será más dramática si están en la cima de su felicidad». Durante las siguientes 2 horas, Elena observó cómo Ricardo disfrutaba de su nueva vida. Bailó con Sofía, brindó con champán caro, recibió felicitaciones de personas que probablemente no conocía antes de ese día. «Se ve feliz», comentó Elena con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Se ve como un hombre que cree que acaba de ganar la lotería», corrigió Patricia, sin saber que acaba de perder una fortuna real. Finalmente, cuando la recepción estaba en su punto más alto, el licenciado Ramírez recibió una llamada en su teléfono. «Es hora», anunció después de colgar. «Los documentos del divorcio acaban de ser entregados oficialmente». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo? Un servidor judicial acaba de llegar a la mansión Mendoza. Está pidiendo hablar con Ricardo Vega». Desde su posición ventajosa, Elena podía ver la confusión en los jardines. Un hombre con un traje modesto había interrumpido las celebraciones y estaba preguntando por Ricardo. «Ahí va», murmuró Patricia, observando cómo Ricardo se acercaba al servidor con una expresión de confusión que rápidamente se convirtió en alarma.
Elena observó cómo Ricardo recibía los documentos, cómo su cara palidecía mientras los leía, cómo miró alrededor desesperadamente como si buscara una explicación. «¿Qué dicen exactamente los papeles?», preguntó Elena. «Solicitud de divorcio por abandono conyugal y traición matrimonial. Y una pequeña nota adicional mencionando que la señora Elena Morales Santander ha recuperado el control completo de su fideicomiso familiar valorado en 12.000 millones de dólares». Elena vio cómo Ricardo se tambaleaba ligeramente al leer esa parte. Sofía se acercó preocupada, seguida por Aurelio Mendoza, quien inmediatamente arrebató los papeles de las manos de Ricardo. «¿Puede leer la reacción de Aurelio desde aquí?», preguntó Elena. Patricia, que tenía los binoculares más potentes, asintió Grimly. Su cara acaba de pasar por todas las etapas del duelo en aproximadamente 30 segundos. La confusión en la recepción se estaba extendiendo. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué estaba pasando. Elena podía ver a Ricardo tratando de explicar algo a Sofía, quien parecía cada vez más histérica. «Aurelio se está alejando», reportó Patricia. «Parece que está haciendo llamadas telefónicas muy urgentes. Probablemente a sus abogados», comentó el licenciado Ramírez. «Necesita saber si hay alguna manera de anular el matrimonio antes de que se consuma legalmente. ¿Puede hacer eso? Técnicamente es posible, si puede probar fraude o engaño. Y Ricardo definitivamente los engañó sobre su situación financiera». Elena observó el caos que se desarrollaba en lo que debería haber sido el día más feliz de Ricardo. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, las conversaciones se volvieron susurros urgentes y la atmósfera festiva se transformó en algo parecido a un funeral. «Sofía se está quitando el anillo», reportó Patricia con algo parecido al asombro. Elena sintió una mezcla compleja de satisfacción y pena. No había querido destruir el día de boda de una mujer inocente, pero Sofía había participado conscientemente en la traición de un matrimonio existente. ¿Qué está pasando ahora? Ricardo está tratando de seguir a Sofía, pero dos hombres muy grandes lo están interceptando. Seguridad. O los acreedores de los que hablábamos antes. El licenciado Ramírez frunció el ceño. Esto podría ponerse feo rápidamente. Elena tomó una decisión impulsiva. «Vamos. ¿Perdón? Vamos a la mansión. Quiero ver esto de cerca». «Elena, ¿estás segura? Una vez que aparezca ahí no hay vuelta atrás. Su identidad secreta terminará». Elena miró a Diego, quien dormía pacíficamente en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba. Su hijo merecía una madre que fuera valiente, que no se escondiera en las sombras. «Estoy segura. Es hora de que Ricardo sepa exactamente qué perdió cuando eligió traicionarme». 20 minutos después, Elena caminaba por los jardines de la mansión Mendoza con Diego en brazos, flanqueada por el licenciado Ramírez y Patricia. Su presencia causó un silencio inmediato entre los invitados que aún permanecían. Ricardo la vio acercarse y su cara se transformó por completo. La confusión, el pánico, la desesperación, todo se combinó en una expresión que Elena nunca olvidaría. «Elena», susurró cuando ella se detuvo frente a él. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a conocer a tu nueva esposa». Elena respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «Y a asegurarme de que entendiera exactamente con quién se había casado». Sofía, que había estado llorando, se acercó con los ojos hinchados, pero llenos de curiosidad y resentimiento. «¿Tú eres Elena? ¿La ex obsesiva de Ricardo?» Elena sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «No, querida. Yo soy Elena Morales Santander, la esposa legal de Ricardo hasta hace aproximadamente una hora, cuando se finalizó nuestro divorcio». «¿Esposa legal?». Sofía miró entre Elena y Ricardo con creciente horror. «Sí, la mujer que Ricardo abandonó durante el parto de su hijo para venir a planear su boda contigo». El silencio que siguió fue tan completo
que Elena podía escuchar el susurro del viento entre las hojas. «Ricardo», Sofía susurró, «dijiste que estaban divorciados, dijiste que ella no podía superarlo. Bueno, es complicado». Ricardo tartamudeó, pero ya no había manera de arreglar la situación. «¿Y los 12.000 millones?» preguntó Aurelio Mendoza, apareciendo detrás de su hija con una expresión que podría haber congelado el infierno. Elena se volvió hacia él con la dignidad que había heredado de su padre. «Mi herencia familiar, la fortuna que Ricardo perdió cuando decidió que los Mendoza eran una mejor inversión que su propia familia». La realización golpeó a todos los presentes como una onda expansiva. Ricardo no era el hombre rico que había pretendido ser. Era un hombre que había traicionado a la mujer más rica del país por una ilusión. 12.000 millones de dólares reales. Elena continuó, dirigiéndose directamente a Sofía, que tu nuevo esposo cambió por las deudas de tu familia. Y con esas palabras, Elena se dio la vuelta y caminó hacia su limusina, dejando atrás los restos de la boda del siglo y el imperio de mentiras que Ricardo había construido. La verdadera justicia apenas comenzaba. La semana siguiente a la boda destruida fue un huracán mediático que Elena no había anticipado completamente. Su foto apareció en la portada de todas las revistas del continente. La heredera secreta, la mujer más rica de Latinoamérica, la venganza de los 12.000 millones. Elena se encontraba en su penthouse, alimentando a Diego mientras observaba las noticias matutinas. La reportera, una mujer rubia con expresión dramática, narraba la historia como si fuera una novela. Ricardo Vega, quien abandonó a su esposa durante el parto para casarse con la heredera Sofía Mendoza, descubrió demasiado tarde que había traicionado a la verdadera heredera millonaria. Elena Morales Santander, de solo 28 años, es ahora oficialmente la mujer soltera más rica del continente. El teléfono de Elena no había parado de sonar desde que regresó de la mansión Mendoza. Patricia había contratado un equipo completo de relaciones públicas para manejar las solicitudes de entrevistas. «Señora Morales», le informó Patricia esa mañana, «tenemos 230 solicitudes de entrevistas, 500 invitaciones a eventos sociales y...» Hizo una pausa, sonriendo con diversión. 1.800 propuestas de matrimonio. Elena casi se atragantó con su café. ¿1.800? Aparentemente, la combinación de belleza, juventud, un bebé adorable y 12.000 millones de dólares es irresistible para muchos hombres. ¿Y Ricardo? La expresión de Patricia se ensombreció. Esa es una historia más complicada. Elena había evitado deliberadamente buscar información sobre Ricardo durante la última semana, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasó con él? Después de que usted se fue de la mansión, las cosas se pusieron difíciles. Patricia abrió una carpeta con recortes de periódicos. Elena pudo ver fotografías de Ricardo saliendo de la comisaría, con el rostro hinchado y expresión derrotada. ¿Lo arrestaron? Los Mendoza presentaron cargos por fraude matrimonial. Aparentemente, en su desesperación por impresionar a Sofía, Ricardo falsificó documentos bancarios mostrando cuentas que no existían. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero que se desvaneció rápidamente al recordar cómo la había abandonado durante el parto. ¿Y Sofía? Completamente destrozada. Su padre la envió a Europa para escapar del escándalo mediático. El matrimonio fue anulado al día siguiente por fraude, y los problemas financieros de los Mendoza empeoraron exponencialmente. Sin la inyección de capital que esperaban de Ricardo, 2 de sus hoteles principales entraron en bancarrota esta semana. Elena miró a Diego, quien la observaba con esos ojos grandes e inocentes. Su hijo crecería sabiendo que su padre había elegido la codicia sobre la familia, pero también sabiendo que su madre tenía la fortaleza para protegerlos a ambos. «Hay algo más», continuó Patricia con cierta excitación.
Ricardo está tratando de contactarla. ¿Qué quiere? Según sus abogados, quiere hablar sobre reconciliación. La audacia de Ricardo era asombrosa. Había abandonado a Elena y a su hijo, se había casado con otra mujer y ahora que había perdido todo, quería volver. ¿Reconciliación?, Elena repitió incrédula. Su abogado dice que Ricardo se da cuenta de que cometió el error más grande de su vida. Quiere una segunda oportunidad. Elena se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que daba a la ciudad. Desde su piso 60 podía ver todo. Los rascacielos, el tráfico, la gente diminuta corriendo por sus vidas. Tenía el poder de cambiar cualquier cosa que quisiera en esa ciudad. ¿Sabe dónde vive ahora Ricardo? En un motel de tercera clase en las afueras de la ciudad. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por las investigaciones de fraude y los prestamistas informales lo están presionando por sus deudas. Con el paso de los días siguientes, Elena estableció una nueva rutina. Las mañanas las dedicaba completamente a Diego, las tardes a reuniones con su equipo de asesores financieros para entender completamente el alcance de su nueva posición. Señora Morales, le explicó su nuevo director financiero, un hombre calvo de 50 años, con reputación de genio en inversiones. Con 12.000 millones de dólares, usted no es solo rica, es una fuerza económica. Sus decisiones pueden afectar mercados completos. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, por ejemplo, si decidiera comprar acciones significativas en empresas hoteleras, podría salvar o destruir compañías enteras. Elena entendió inmediatamente la implicación. ¿Como el imperio hotelero de los Mendoza? Exactamente. Con una inversión estratégica podría salvarlos. O podría comprar sus deudas y forzar una liquidación completa. La idea era tentadora, pero Elena se dio cuenta de que su poder venía con responsabilidades que no había considerado antes. 2 semanas después del escándalo de la boda, Elena finalmente decidió que era hora de enfrentar a Ricardo cara a cara. No por él, sino por su propia tranquilidad mental. Necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Condujo sola hasta el motel donde Ricardo se hospedaba. Un edificio deteriorado en una parte de la ciudad que contrastaba brutalmente con su penthouse. Tocó la puerta de la habitación 237 con manos firmes. Ricardo abrió la puerta y Elena tuvo que hacer un esfuerzo para no mostrar su impacto. En 2 semanas había envejecido años. Estaba más delgado, tenía ojeras profundas y su ropa se veía como si hubiera dormido con ella puesta. Elena susurró, como si no pudiera creer que ella estuviera realmente ahí. «Hola, Ricardo. ¿Puedes pasar? Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero...» Elena entró a la habitación pequeña y deprimente. La diferencia con su vida anterior era tan dramática que sintió una mezcla compleja de satisfacción y pena. «¿Cómo está Diego?», preguntó Ricardo, y Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. «Está bien, creciendo rápido». «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que me doy cuenta de que cometí el error más grande de mi vida». Elena se sentó en la única silla disponible manteniendo la distancia. «¿Cuál fue tu error, Ricardo? ¿Abandonarme durante el parto o perder acceso a 12.000 millones de dólares?» Ricardo se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. «Mi error fue no valorar lo que tenía. Fue estar tan cegado por la ambición que perdí de vista lo que realmente importaba». ¿Y qué era lo que realmente importaba? Tú, Diego, nuestra familia. Elena estudió su rostro, buscando signos de sinceridad. ¿Y los 12.000 millones no tienen nada que ver con este cambio de corazón? Elena, te juro que no sabía sobre tu herencia. Si hubieras sabido qué, Ricardo, ¿no me habrías abandonado durante el parto? ¿No te habrías casado con Sofía? Ricardo bajó la cabeza. No, nunca habría hecho nada de eso.
Entonces, me estás diciendo que la única razón por la que no me traicionaste completamente fue porque no sabías que era rica. La lógica brutal de la afirmación dejó a Ricardo sin palabras. Ricardo, Elena continuó con una calma que la sorprendió. Abandonaste a tu esposa embarazada para casarte con otra mujer por dinero. El hecho de que te equivocaras sobre quién tenía el dinero no cambia la naturaleza de tus acciones. Elena, por favor, sé que puedes perdonarme. Hemos estado juntos 5 años. Eso tiene que significar algo. Elena se levantó para irse. Sí, significa algo, Ricardo. Significa que desperdicié 5 años de mi vida con un hombre que me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Eso no es cierto. ¿No? Elena se volteó hacia él con una expresión que había heredado de su padre cuando cerraba deals multimillonarios. Dime, Ricardo, ¿alguna vez me preguntaste sobre mi familia? ¿Sobre mi pasado? ¿Te pareció extraño que una mujer de 22 años viviera sola en un apartamento caro sin trabajo aparente? Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Durante 5 años, nunca te molestaste en conocer realmente a la mujer con la que te casaste. Estabas tan ocupado viendo qué podías obtener de mí que nunca te preguntaste quién era yo realmente. Elena caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Ricardo? ¿Cuál? Yo tuve 12,000 millones de dólares y elegí el amor. Tú tuviste amor y elegiste lo que creías que eran unos pocos millones. Elena salió de la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Mientras caminaba hacia su auto, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Elena meció a Diego mientras contemplaba la ciudad iluminada debajo de ellos. Su teléfono vibró con un mensaje del licenciado Ramírez. Elena, Aurelio Mendoza quiere reunirse con usted. Dice que tiene una propuesta que podría beneficiar a ambas familias. Elena sonrió mientras escribía su respuesta. Dígale al señor Mendoza que estoy dispuesta a escuchar, pero que tenga muy claro que esta vez cualquier negociación será en mis términos. Al día siguiente, Elena se preparaba para una reunión que determinaría no solo su futuro, sino el destino de un imperio hotelero completo. Su transformación de esposa abandonada a magnate financiera estaba llegando a su punto culminante. Y esta vez, ella tenía todas las cartas. La reunión con Aurelio Mendoza estaba programada para el mediodía en la oficina del piso 60 de Elena. Mientras se preparaba esa mañana, Elena reflexionó sobre la ironía de la situación. Hace apenas un mes, ella era una mujer desesperada pidiendo una oportunidad. Ahora, el hombre más poderoso de la industria hotelera vendría a suplicarle ayuda. Patricia llegó temprano para repasar la estrategia. Aurelio viene con su equipo legal completo. Están desesperados, Elena, pero también son peligrosos cuando están acorralados. Elena ajustó su traje de diseñador, una armadura elegante que su padre habría aprobado. ¿Qué tan grave es realmente su situación? Peor de lo que pensábamos. Mis contactos en el sector financiero me informaron que tienen exactamente 72 horas antes de que los bancos ejecuten las garantías de sus 3 propiedades principales. ¿Y Sofía? Regresó de Europa anoche. Aparentemente quiere estar presente en la reunión. Elena sintió una punzada de curiosidad. Después de la humillación pública del día de su boda, Sofía había huido del país. Su regreso solo podía significar que la situación familiar era realmente desesperada. A las 12 en punto, Aurelio Mendoza entró a la oficina acompañado por 2 abogados y su hija. El hombre que una vez había sido el rey de la hostelería se veía demacrado, con ojeras profundas y un traje que, aunque caro, no podía ocultar el peso que había perdido en las últimas semanas. Sofía, por otro lado, se veía sorprendentemente compuesta. Llevaba un vestido negro elegante y su maquillaje era perfecto, pero Elena notó cómo sus manos temblaban ligeramente cuando saludó.
Señora Morales. Aurelio comenzó con una voz que intentaba sonar firme, pero que revelaba su desesperación. Gracias por recibirnos. Señor Mendoza. Elena respondió, indicando las sillas frente a su escritorio. Por favor, tomen asiento. La tensión en la habitación era palpable. Los abogados de Aurelio intercambiaron miradas nerviosas, claramente conscientes de que el destino de un imperio multimillonario dependía de los próximos minutos. Supongo que saben por qué estamos aquí. Aurelio continuó después de que todos se acomodaran. Tengo una idea general. Elena respondió con la calma que había heredado de su padre, pero me gustaría escuchar su versión. Aurelio respiró profundamente, y Elena pudo ver cómo le costaba cada palabra. Mi empresa está en crisis. Los errores de juicio que cometí confiando en ciertas asociaciones nos han llevado al borde de la bancarrota. ¿Se refiere a su asociación planeada con Ricardo? El nombre hizo que Sofía se estremeciera visiblemente. Sí, Aurelio admitió. Nosotros creímos que Ricardo tenía los recursos financieros para salvar nuestra compañía. ¿Y ahora? Ahora sabemos la verdad. Y sabemos que la persona con los verdaderos recursos para ayudarnos está sentada frente a nosotros. Elena se reclinó en su silla, estudiando las caras desesperadas frente a ella. El poder de la situación era embriagador, pero también pesado. Las decisiones que tomara en los próximos minutos afectarían a cientos de empleados y sus familias. ¿Qué exactamente están pidiendo? Uno de los abogados se aclaró la garganta nerviosamente. Necesitamos una inversión de $500 millones para cubrir las deudas inmediatas y otros 500 millones para capital de trabajo. $1.000 millones, Elena repitió lentamente. A cambio, ofrecemos el 40% de la compañía, Aurelio añadió rápidamente. Elena hizo una pausa deliberada, permitiendo que el silencio se extendiera. Podía ver cómo Aurelio se ponía más nervioso con cada segundo que pasaba. Señor Mendoza, ¿qué los hace pensar que yo estaría interesada en invertir en una compañía que está al borde de la quiebra? Porque Sofía habló por primera vez, su voz sorprendentemente firme. Usted es una mujer de negocios inteligente y sabe que nuestras propiedades, una vez estabilizadas, valen mucho más que $1.000 millones. Elena se volvió hacia Sofía con interés renovado. ¿Así? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? He pasado las últimas semanas estudiando el mercado hotelero. Nuestras ubicaciones son Prime Real Estate. Con la inversión correcta, podríamos triplicar los ingresos en 5 años. Era una respuesta inteligente, y Elena se encontró respetando a la mujer que había sido tan ingenua semanas atrás. ¿Y qué pasa con Ricardo en todo esto? La pregunta hizo que Aurelio y Sofía intercambiaran una mirada incómoda. Ricardo ya no es factor en nuestros planes, Aurelio dijo cuidadosamente. ¿Porque no tiene dinero o porque traicionó a su familia? Sofía levantó la barbilla con una dignidad que Elena reconoció en sí misma. Porque nos mintió. Y porque me di cuenta de que un hombre que abandona a su esposa e hijo no es alguien en quien se puede confiar para los negocios. ¿Y cómo puedo estar segura de que ustedes no me mentirán a mí? Porque... Aurelio se inclinó hacia adelante con desesperación apenas contenida. No tenemos opción. Usted es nuestra única esperanza. Elena se levantó y caminó hacia la ventana panorámica, contemplando la ciudad debajo. Podía sentir las miradas ansiosas siguiendo cada uno de sus movimientos. $1.000 millones es mucho dinero, dijo finalmente. Es menos del 10% de su fortuna, uno de los abogados comentó, pero inmediatamente se arrepintió cuando Elena se volvió hacia él con una mirada helada. Disculpe, yo quise decir que es una inversión proporcionalmente pequeña para alguien de su posición. Señor Martínez, el abogado respondió,
sudando visiblemente. Señor Martínez, permítame explicarle algo sobre mi dinero. No lo conseguí siendo descuidada con él. Cada peso que invierto debe generar un retorno apropiado. Elena regresó a su escritorio y abrió una carpeta que había estado esperando este momento. He hecho mi propia investigación sobre la situación de su empresa, anunció, disfrutando cómo las caras frente a ella palidecían. Sus deudas no son de 1.000 millones, son de 1.500 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Además, Elena continuó implacablemente, 2 de sus propiedades principales tienen problemas estructurales que requerirán renovaciones de al menos 200 millones adicionales. Aurelio se desplomó en su silla. ¿Cómo lo sé? Porque contraté a los mejores investigadores financieros del continente para auditar su compañía antes de esta reunión. Sofía miró a su padre con horror creciente. «Papá, ¿es verdad?» «Sofía, yo quería protegerte de los detalles más graves». «Los detalles más graves», Elena repitió. «Señor Mendoza, su compañía no solo está quebrada, está en una situación tan grave que 1.000 millones no serían suficientes para salvarla». Elena abrió otra carpeta. «Mis expertos calculan que necesitarían al menos 2.000 millones para estabilizar completamente las operaciones». El impacto de la revelación fue devastador. Uno de los abogados se aflojó la corbata. Aurelio se veía como si fuera a vomitar, y Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Elena continuó después de permitir que la realidad se asentara. «Estoy dispuesta a hacer una contrapropuesta». Todas las cabezas se levantaron con esperanza desesperada. «Invertiré 2.500 millones de dólares». Las expresiones de alivio fueron inmediatas, pero Elena levantó una mano para detener cualquier celebración prematura. «Bajo mis condiciones». «¿Cuáles son sus condiciones?», Aurelio preguntó con voz temblorosa. «Primera, obtendré el 70% de la compañía, no el 40%. Aurelio hizo una mueca pero asintió. «Segunda, toda la gerencia actual será reemplazada por mi equipo». Otro asentimiento reluctante. «Tercera, Sofía será entrenada como mi vicepresidenta ejecutiva. Si demuestra competencia, eventualmente podrá recuperar el control de la compañía familiar». Sofía se enderezó sorprendida. «¿Por qué harías eso?» «Porque cometiste un error de juicio, no un acto de maldad deliberada. Mereces una segunda oportunidad». «¿Y la cuarta condición?», Aurelio preguntó, claramente esperando lo peor. Elena sonrió con la expresión que su padre solía usar cuando cerraba sus mejores deals. «Ricardo será completamente prohibido de cualquier asociación futura con cualquier empresa en la que yo tenga intereses. Si alguna vez intenta acercarse a ustedes o a mí por negocios, el acuerdo se cancela inmediatamente». La condición era más personal que empresarial, y todos en la habitación lo sabían. «¿Aceptan mis términos?». Aurelio miró a su hija, quien asintió firmemente. «Aceptamos». Elena presionó el botón del intercomunicador. «Patricia, prepare los contratos con las condiciones que discutimos». Con el paso de las siguientes 2 horas, los abogados de ambas partes trabajaron febrilmente para redactar el acuerdo que salvaría el Imperio Mendoza y establecería a Elena como una de las personas más poderosas de la industria hotelera. Cuando finalmente todos los documentos fueron firmados, Aurelio se acercó a Elena con una expresión de gratitud mezclada con respeto. «Señora Morales, usted nos ha salvado la vida». «No, señor Mendoza, les he dado una segunda oportunidad. Lo que hagan con ella depende completamente de ustedes». Sofía se acercó tímidamente. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que pasó, pero...» «Sofía», Elena interrumpió gentilmente, «las dos fuimos víctimas de las mentiras de Ricardo. La diferencia es que tú actuaste basada en información falsa. Yo tengo la oportunidad de actuar basada en la verdad». «¿Qué verdad?». «Que la venganza verdadera no es destruir a tus enemigos,
es construir algo tan exitoso que sus fracasos se vuelvan irrelevantes. Mientras Aurelio y su equipo se preparaban para irse, Sofía se quedó atrás por un momento. Elena, hay algo que necesitas saber sobre Ricardo. ¿Qué cosa? ¿Está planeando algo? ¿Algo desesperado? Elena sintió una punzada de preocupación. ¿Qué tipo de algo? No lo sé exactamente, pero ha estado haciendo preguntas sobre tu rutina diaria, sobre dónde vives, sobre Diego. La sangre de Elena se enfrió. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 días. Me llamó preguntando si yo sabía cómo contactarte directamente. Elena sintió que su mundo se tambalea ligeramente. Había estado tan enfocada en los negocios que no había considerado que Ricardo pudiera representar un peligro físico. ¿Le dijiste algo? Por supuesto que no. Pero Elena, creo que está volviéndose desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Esa noche Elena reforzó la seguridad de su penthouse y contrató guardaespaldas personales. Su venganza perfecta estaba completa, pero aparentemente Ricardo tenía otros planes. La advertencia de Sofía sobre las intenciones de Ricardo había puesto a Elena en alerta máxima. Durante los siguientes días, aumentó la seguridad en su penthouse y contrató a un equipo de guardaespaldas profesionales. Pero lo que más la preocupaba no era su propia seguridad, sino la de Diego. «Señora Morales», le informó Marcus, el jefe de su seguridad personal, un exmilitar con experiencia en protección de ejecutivos. «Hemos detectado actividad sospechosa. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre usted en el edificio del hospital donde nació Diego». Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Horarios? ¿Rutinas? ¿Cuándo suele ir a las consultas pediátricas? El personal del hospital se negó a dar información, pero la persona era persistente. Descripción: hombre de aproximadamente 30 años, delgado, ojos cafés, aparentemente nervioso. Coincide con la descripción de Ricardo Vega. Elena abrazó a Diego más fuerte mientras él dormía en sus brazos. La idea de que Ricardo estuviera acechándolos la llenaba de una ira que no sabía que poseía. ¿Qué recomienda? Cambiar rutinas, usar rutas diferentes, nunca ir sola a ningún lado y considere obtener una orden de restricción. Elena asintió, pero sabía que Ricardo ya no era el hombre racional con quien se había casado. La desesperación lo había transformado en algo impredecible y potencialmente peligroso. Con el paso de una semana tensa, Elena mantuvo un perfil bajo mientras sus abogados procesaban la orden de restricción. Pero Ricardo seguía siendo un fantasma que acechaba los bordes de su nueva vida. La situación llegó a su punto crítico un martes por la tarde. Elena había ido al pediatra para la consulta mensual de Diego, acompañada por 2 guardaespaldas discretos. Al salir del consultorio, Marcus se acercó con expresión preocupada. «Señora, tenemos un problema». «¿Qué pasa?» «Ricardo está en el estacionamiento. Ha estado esperando por más de 1 hora». Elena sintió que su sangre se convertía en hielo. «¿Estás solo?» «Por lo que podemos ver, sí, pero parece alterado». Elena tomó una decisión que su equipo de seguridad no aprobaría. «Quiero hablar con él». «Señora, no recomendamos». «Esto tiene que acabar. No puedo vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro». Marcus dudó, claramente considerando sus opciones. «Muy bien, pero mantendremos distancia de seguridad y al menor signo de problema, intervenimos». Elena caminó hacia el estacionamiento con Diego en brazos, flanqueada por sus guardaespaldas a una distancia prudente. Vio a Ricardo inmediatamente. Estaba apoyado contra un auto deteriorado, fumando nerviosamente. Cuando la vio acercarse, tiró el cigarrillo y se enderezó. «Elena», dijo cuando ella se detuvo a varios metros de distancia, «gracias por venir». «No vine por ti, Ricardo. Vine porque esto tiene que acabar». Ricardo se veía peor que la última vez que lo había visto. Había perdido más peso, sus ojos estaban inyectados de sangre y tenía la apariencia de un hombre que no había dormido en días. «¿Cómo está Diego?», preguntó, mirando hambrientamente hacia el bebé. «Está bien».
y va a seguir estando bien lejos de ti. Elena es mi hijo. Un hijo que abandonaste antes de nacer para casarte con otra mujer. Ricardo dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando vio a los guardaespaldas tensarse. Cometí un error terrible, el peor error de mi vida. ¿Cuál fue tu error, Ricardo? ¿Traicionarme o perder el dinero? Mi error fue ser un cobarde. Ricardo explotó, y varios transeúntes se voltearon a mirar. Mi error fue no luchar por ti cuando debería haberlo hecho. ¿Y ahora qué quieres? Quiero una oportunidad. Una sola oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que tú y Diego merecen. Elena estudió su rostro desesperado. ¿Y cómo propones hacer eso? No lo sé. Sé que perdí el derecho a pedir cualquier cosa. Sé que arruiné todo. Pero Elena, sin ustedes no soy nada. Eso no es mi problema, Ricardo. ¡Por favor! Ricardo se arrodilló en el pavimento del estacionamiento, sin importarle quién pudiera verlo. Te lo suplico, no te pido dinero, no te pido perdón, solo te pido una oportunidad de conocer a mi hijo. La imagen de Ricardo de rodillas en el suelo era tan patética que Elena sintió una mezcla de lástima y repulsión. Ricardo, levántate, estás haciendo una escena. No me importa. Elena, he perdido todo. Mi trabajo, mi casa, mi dignidad, mi futuro. Lo único que me queda eres tú y Diego. Me perdiste cuando me abandonaste durante el parto. Perdiste a Diego cuando elegiste no estar presente en su nacimiento. Elena hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz tenía la finalidad de una sentencia judicial. Ricardo, durante 5 años te di mi amor incondicional. Durante 5 años fui leal, devota, completamente comprometida contigo. Y en el momento que más te necesité, me abandonaste por la posibilidad de dinero. Elena, no he terminado. Elena continuó con una fuerza que sorprendió incluso a sus guardaespaldas. No solo me abandonaste. Le dijiste a la gente que yo era una exobsesiva que no podía superarte. Reescribiste nuestra historia para hacer quedar como víctima a la mujer con la que me traicionaste. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de negar las acusaciones. ¿Y ahora quieres una oportunidad porque perdiste todo lo que creías que era más importante que yo? No es por eso. Sí es por eso, Elena gritó, y Diego se despertó en sus brazos, comenzando a llorar suavemente. Si los Mendoza hubieran resultado ser ricos de verdad, si tu plan hubiera funcionado, nunca habrías vuelto. Nunca habrías pensado en Diego o en mí. Elena acunó a Diego para calmarlo, y su voz se suavizó, pero no perdió su fuerza. Ricardo, la diferencia entre nosotros es esta. Yo tuve la oportunidad de elegir entre amor y dinero, y elegí amor. Tú tuviste la misma oportunidad y elegiste lo que creías que era dinero. Elena, por favor, esa elección reveló quién eres realmente. Y esa persona no es alguien que quiera cerca de mi hijo. Elena se dio la vuelta para irse, pero Ricardo se levantó desesperadamente. Elena, espera, hay algo que tienes que saber. Elena se detuvo, sin voltearse. ¿Qué? Los prestamistas, los hombres a los que les debo dinero, me dijeron que si no puedo pagar, van a buscar otras formas de recuperar su inversión. Elena se volvió lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que saben sobre ti, sobre Diego, sobre tu dinero. El horror de la implicación golpeó a Elena como un rayo. ¿Les dijiste sobre nosotros? No, nunca. Pero hicieron su propia investigación. Saben que eres rica. Saben que tienes un bebé. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Me estás diciendo que pusiste en peligro a Diego? Elena, nunca quise que pasara esto. Pero estos hombres no son racionales. Están hablando de secuestro. La furia que Elena sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no perder el control. Marcus, llamó sin quitar los ojos de Ricardo. Su jefe de seguridad se acercó inmediatamente. Señora, llame a la policía. Ahora. Elena, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace semanas.
Ricardo Vega, estás arrestado por poner en peligro el bienestar de un menor y por amenazas indirectas de secuestro. Elena, no, estoy tratando de advertirte. Estás tratando de usar a tu propio hijo como moneda de cambio para salvar tu pellejo. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. La policía llegó. Ricardo fue arrestado entre protestas y súplicas, y Elena se encontró dando una declaración detallada sobre las amenazas. «Señora Morales», le dijo el detective a cargo, un hombre mayor con expresión seria, «vamos a necesitar que usted y su hijo tengan protección policial hasta que podamos arrestar a estos prestamistas». Elena asintió, acunando a Diego. «¿Por cuánto tiempo?» «Depende de qué tan rápido podamos rastrearlos, pero no se preocupe, estos casos tienen alta prioridad». Con el paso de las siguientes semanas, Elena vivió bajo protección policial mientras las autoridades desmantelaban la red de prestamistas ilegales que había amenazado su familia. Ricardo fue sentenciado no solo por fraude, sino también por poner en peligro a un menor. Durante el juicio, Elena lo vio por última vez. Estaba sentado en el banquillo de los acusados con uniforme de prisión, escuchando cómo el juez pronunciaba una sentencia de 5 años de cárcel. Cuando sus ojos se encontraron, Elena no sintió satisfacción ni venganza, solo una profunda tristeza por el hombre que había elegido destruirse a sí mismo y poner en peligro a su propia familia. Después del juicio, Elena regresó a su penthouse y miró la ciudad desde su ventana panorámica. Diego dormía pacíficamente en sus brazos, ajeno al drama que había definido sus primeros meses de vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Elena, vi las noticias sobre el juicio. Quería agradecerte por todo lo que has hecho. La empresa está floreciendo bajo tu liderazgo. Espero que puedas encontrar paz ahora». Elena sonrió mientras escribía su respuesta. «La paz no se encuentra, Sofía, se construye, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Con el paso de los meses siguientes, Elena se estableció en su nueva vida como una de las empresarias más poderosas del continente. Su historia se convirtió en leyenda. La mujer que fue abandonada durante el parto y se convirtió en multimillonaria, transformando una traición personal en un imperio empresarial. Diego creció rodeado de amor, seguridad y oportunidades que su padre había elegido abandonar. Elena se aseguró de que su hijo conociera la verdad sobre su origen, pero también de que entendiera que las decisiones de una persona no definen a otra. En su oficina, Elena colgó una foto de Diego el día que nació, junto a una cita que había encontrado en los papeles de su padre. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que construyes después de que todo se derrumba. Ricardo había elegido el camino de la codicia y la traición, y había perdido todo lo que realmente importaba. Elena había elegido el camino del amor y la fortaleza, y había construido un imperio sobre las cenizas de su corazón roto. Al final, ambos habían recibido exactamente lo que sus elecciones merecían.